Bienvenidos y bienvenidas a Informa TV, Noticiero Derecho Humanista. Mi nombre es Aldo Núñez y el día de hoy, 22 de octubre del año 2013, le tengo la información más relevante en materia de derechos humanos, por supuesto. Le comento que el día de hoy tenemos información sobre la CNDH y la investigación de la muerte de la mujer indígena en el hospital de Chiapas. Además, la Organización Mundial de la Salud dice que la bacteria del cólera en México es muy similar a la de Haití. Más información más adelante. Llama a la ONU a que más mujeres participen en los procesos de paz. Y también la ONU lanza una campaña usando frases sexistas de Google. Quédese con nosotros. Esto es Informa TV. Acompáñenme a conocer las noticias nacionales. La CNDH destituyó a su cuarta visitadora general, Teresa Paniagua Jiménez, por haberse referido a los indígenas como personas tercas como mulas. El presidente del organismo, Raúl Plasencia Villanueva, condenó que las personas manifiesten expresiones ofensivas, peyorativas y contrarias a la honra, honorabilidad, autoestima u orgullo de los valores, creencias o aspecto físico de otros integrantes de la sociedad. El pasado viernes se firmó en Baja California un convenio interinstitucional entre dependencias públicas del orden federal, estatal y municipal para prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Con este convenio se busca organizar a las instituciones públicas privadas que trabajan la problemática de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños a fin de vincularlos a través de una red de apoyo para prevenir, atender y darle seguimiento a la misma. La CDH y la Unión de Periodistas del Estado de Tlaxcala emitieron este lunes la convocatoria estatal de los derechos humanos a través de La Lente, en el que se invita a participar a todos los reporteros gráficos vigentes en los medios de comunicación con el propósito de reconocer su trabajo y fomentar la cultura de promoción y respeto de las garantías fundamentales de las personas. El día de ayer, la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California y la organización Centro de Servicios, CERT, llevaron a cabo la firma de un convenio bipartita, el cual se llevó a cabo en las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos en Tijuana. Cabe señalar que este acuerdo tiene como objetivo colaborar para el cumplimiento de protección y defensa de los derechos humanos a través de la realización de jornadas de pruebas rápidas de detección del VIH a la población interna en el Centro de Reinserción Social, licenciado Jorge Alberto Duarte Castillo, conocido como el Cerezo Tijuana. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la bacteria de cólera obtenida de pacientes en México tiene una gran similitud a la que circula en los países del Caribe como Haití, República Dominicana y Cuba. El organismo de salud de la ONU reconoció que las autoridades de México continúan fortaleciendo la investigación de brotes y cuentan con programas de vigilancia a nivel nacional para garantizar la disponibilidad y la calidad de la atención en las unidades médicas. Con la intención de realizar la promoción y divulgación
de los derechos humanos de los pueblos indígenas y particularmente acercar a este sector de la población el conocimiento de los mismos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en conjunto con otros organismos, realizarán este martes el Foro Estatal de Derechos de los Indígenas. La ceremonia de inauguración se realizará este 22 de octubre en punto de las 10 horas en la comunidad de Nurio, en el municipio de Paracho. El 23 de octubre se replicarán los trabajos del foro en la cabecera municipal de Paracho a partir de las 10 de la mañana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició una queja de oficio por la presunta violación a los derechos humanos de una mujer indígena que falleció después del parto en el Hospital de la Mujer allá en Chiapas. Visitadores adjuntos de este organismo nacional se trasladaron hasta ese lugar para entrevistarse con familiares de la Oyoxisa, quienes denunciaron la presunta negligencia del personal médico del hospital, el cual depende de la Secretaría de Salud Estatal. Como parte de las acciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, ha capacitado en un lapso de 9 meses a casi 32 elementos de todos los rangos. La dependencia informó que del 1 de diciembre de 2012 al mes de agosto pasado se ha capacitado a 6 generales, a 249 jefes, a 1,992 oficiales y 29,649 elementos de tropa. Ante los casos que se han registrado de discriminación a personas con preferencias sexuales distintas en el estado de Durango, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, hizo un llamado a la tolerancia entre la sociedad. Y es que recientemente se conoció públicamente que se arrojó gas lacrimógeno durante la coronación del certamen Señorita Gay Durango. Y bueno, vamos ahora a conocer una de las cápsulas que tienen preparado todo el equipo de DHNet en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el doctor Miguel Carbonell. Estas son las cápsulas Diálogos con Carbonell. Imaginemos por un momento cómo serían nuestros países en América Latina, cómo sería México si se respetaran al 100% los derechos humanos. ¿Cómo sería si todos tuviéramos plena libertad de expresión? ¿Cómo sería si no existieran las detenciones arbitrarias, la tortura, si no existiera la discriminación, si todos pudiéramos ejercer la profesión que queramos sin ningún tipo de cortapisa? ¿Cómo sería si estuviera garantizado 100% el derecho a la educación, de tal forma que todas las personas tuvieran la oportunidad de llegar tan lejos en el sistema educativo como se lo propusieran? ¿Cómo sería México si se respetaran plenamente los derechos de los trabajadores, los derechos de los campesinos, si se respetaran las libertades de las mujeres, por ejemplo, si se les diera un trato digno a quienes están presos en el interior de nuestras cárceles y reclusorios? ¿Cómo sería si las autoridades observaran al 100% el principio de legalidad y se atuvieran a los mandatos que las leyes establecen para desempeñar su función? Realmente estaríamos hablando de un país con una enorme calidad de vida. Probablemente sería el mejor país del mundo. Y esto es lo que implica, esto es lo que supone vivir en los derechos humanos. De ahí la importancia de conocer estos derechos, de ahí la importancia de valorar lo que los derechos humanos establecen en nuestro favor, porque realmente son un marco objetivo, un marco delimitado para mejorar la convivencia civil pacífica, para ahuyentar la violencia en nuestra vida cotidiana, para
garantizar condiciones de igualdad para que se pueda ejercer la libertad que es consustancial al ser humano, etcétera, etcétera. Esto es lo que implica vivir en los derechos humanos, que se asocia con otro término que suelen usar los economistas y que vale la pena traer a colación, que se llama la calidad de vida. Vivir en una sociedad que se respete los derechos humanos significa aumentar la calidad de vida, significa llevar más arriba la potencia que cada ser humano tiene para desarrollar sus propios planes, para darle dignidad y respeto a su única e irrepetible existencia. De ahí precisamente la importancia de vivir en los derechos humanos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TV. Ahora vamos a conocer todas las noticias y la información que sucede a nivel Iberoamérica. En las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos de El Salvador, se llevó a cabo este fin de semana la presentación del proyecto Red Derechos Humanos Migrantes, que tiene como propósito incidir en las condiciones que afectan el ejercicio de los derechos de las personas migrantes a través de la realización de acciones coordinadas entre organismos y organizaciones de derechos humanos de México y Centroamérica. Además, en otras noticias, los países de América Latina y el Caribe se comprometieron a trabajar para que la sociedad de la información y del conocimiento fomente la autonomía económica de las mujeres y su plena participación en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad y en todos los procesos de toma de decisiones. Así concluyó la 12ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, un encuentro internacional que se realizó del 15 al 18 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana, y en el que se debatieron los temas relacionados a la autonomía económica y los derechos de las mujeres en el marco de las nuevas tecnologías. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas examinará la actuación de Uruguay en materia de derechos humanos este miércoles 23 y el jueves 24 de octubre durante 2 reuniones que se transmitirán en vivo a través del sitio www.treatybodywebcast.org. Cabe señalar que esta será la 5ª revisión del país ante el comité. Más de 1,500 estudiantes de escuelas privadas y públicas de Bogotá participaron en una simulación de Naciones Unidas para conocer cómo funciona la organización internacional y cuáles son los mecanismos de toma de decisiones. Durante 3 días, estos niños y niñas de 100 escuelas públicas y privadas debatieron cuestiones de la agenda mundial en más de 40 comisiones. El objetivo de esta simulación es el primer modelo de la ONU que se lleva a cabo durante la semana pasada. Es concienciar a los jóvenes de la importancia de la resolución de conflictos mediante el diálogo. Y bien, vamos a un pequeño corte y regresamos con mucha más información aquí a Informa TV. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en Informa TV, Noticiero Derecho Humanista. Vamos a continuar ahora con la información a nivel internacional. Le comento que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado viernes una resolución que insta a asegurar la participación plena y significativa de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos, así como en la construcción de la paz. El documento plantea medidas entre las que destacan la intención de incluir
en los mandatos de las misiones de la ONU disposiciones sobre la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento femenino en situaciones de conflicto y postconflicto. Asimismo, exhorta a los países a aumentar el número de mujeres militares y policías destinadas a las operaciones de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. El máximo Tribunal de Derechos Humanos ratificó este lunes una sentencia que obliga a la justicia española a poner fin a la doctrina aplicada sobre los presos integrantes de la ETA para evitar su liberación y que consiste en aplicar los beneficios penitenciarios sobre el total de la condena y no sobre los 30 años, estancia máxima en prisión que establece la ley en España. La Organización de Naciones Unidas solicitó a Estados Unidos ingresar las prisiones de Baja California, atendiendo denuncias de que las autoridades carcelarias de este país aplican el aislamiento prolongado de reos en violación de los acuerdos internacionales. La visita se solicitó a partir de la huelga del hambre que se registró durante el verano en las prisiones de California. En otras noticias, también internacionales, Amnistía Internacional denunció este lunes que el historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos en el país es cada vez peor, pues ha fracasado en implementar las reformas prometidas a las Naciones Unidas y ha aumentado la represión. En su informe titulado Arabia Saudita, promesas sin cumplir, Amnistía Internacional destacó que activistas pacíficos se enfrentan a detenciones arbitrarias, juicios injustos, sentencias injustas y torturas durante investigaciones policiales. Al menos 4 ciudadanos afganos fueron asesinados este lunes como consecuencia de un nuevo ataque estadounidense perpetrado con aviones no tripulados, específicamente en la provincia afgana oriental de Kunar, sumando así 22 fallecidos en los últimos días. Estos atentados se producen solo días después de que la ONU exigió al gobierno de Estados Unidos transparencia respecto al número de civiles que ha sido asesinado en las ofensivas aéreas ejecutadas con aviones inteligentes. Y en otras noticias, por supuesto, también a nivel internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, mejor conocida como CEPAL, llamó a los países de la región a poner en práctica políticas en materia de migración, educación y empleo que mitiguen la situación de desigualdad que viven las mujeres indígenas. En el documento Mujeres Indígenas en América Latina, dinámicas demográficas y sociales en el marco de los derechos humanos, el organismo expuso que en la región existen más de 670 pueblos indígenas y más de 23 millones de mujeres indígenas. Un escuadrón de la policía antidisturbios partió este lunes de Beijing para integrarse a una misión de pacificación de 8 meses de la ONU en Liberia. Así lo dijo el ministro de Seguridad Pública. El ministerio dijo que los 140 miembros del escuadrón fueron seleccionados de los oficiales de policía de la provincia de Heilongjiang y que aprobaron los exámenes de la ONU después de 3 meses de capacitación en ley internacional, inglés, conducción y primeros auxilios. Cabe señalar que esta es la primera ocasión que China envía a una unidad antidisturbios a África. Continuando también en noticias internacionales y con la finalidad de mostrar que en el mundo aún existe una gran y marcada desigualdad de género, la ONU lanzó una campaña utilizando los datos de las búsquedas más frecuentes de Google que contienen la palabra mujeres.
La campaña muestra la barra del buscador con las palabras "Women shouldn't", las mujeres no deberían, y las frases sugeridas por la herramienta de autorrelleno para completar el enunciado. Automáticamente, el buscador completa el enunciado con tener derechos, enseñar a leer la Biblia o a trabajar. La Corte Europea de Derechos Humanos confirmó este lunes en Estrasburgo su condena de Rusia por no rendir cuentas de manera positiva sobre la matanza de los 22,000 presos polacos ejecutados por el ejército soviético en Katyn, al oeste de Rusia, en 1940. Por unanimidad, los 17 jueces consideraron que Rusia faltó a sus obligaciones de cooperación con la Corte Europea, negándole suministrar todas las facilidades necesarias al examen del caso, que fue reabierto por familiares de las 12 víctimas. Y bien, hemos llegado al final de toda la información Derecho Humanista en México, en Iberoamérica y en todo el mundo. Yo le recuerdo que si usted desea comunicarse a este noticiero, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como @informatv_dhnet, en Facebook simplemente como InformaTV, y puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico que estuvo pasando durante todo el noticiero. Mi nombre es Aldo Núñez, que pase un excelente día.